Buen día, hoy vamos a hablar acerca de 3 criterios de las reacciones químicas. Nuestro equipo está conformado por Walter Burga, Joseph Yongo, Alejandro Murillo, Juan Naranjo y mi persona Esteban Velastegui. Como introducción tenemos que las reacciones químicas están presentes en nuestra vida diaria, desde la digestión de alimentos hasta la combustión en un auto. Estas reacciones ocurren cuando una sustancia llamada reactivos se transforma en una nueva llamada producto, ya sea simple o compleja. El objetivo es explicar los criterios de clasificación y entender mejor estos procesos. Las reacciones se clasifican según diferentes criterios, que son la naturaleza de los reactivos, la transferencia de electrones y la energía intercambiada, usando definiciones claras y ejemplos. Por la naturaleza de los reactivos, se analiza cómo están formadas las sustancias al inicio y qué ocurren durante su reacción. Este criterio observamos si las sustancias se unen para formar un compuesto complejo o uno más simple. Síntesis o adición. Ocurre cuando dos sustancias simples se combinan para formar una compleja. Como observamos aquí, A más B, los reactivos, es igual al producto AB. Se utiliza para formar sustancias nuevas como medicamentos, fertilizantes y material industrial. El ejemplo que tenemos aquí, 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno es igual a 2 moléculas de agua. Como observamos en la imagen, el hidrógeno más el oxígeno es igual al agua. Descomposición o análisis. Las reacciones de descomposición son lo contrario a la síntesis. En este caso, el producto es igual a la separación. Estos son los reactivos y este es el producto. AB es igual a A más B. Para permitir estas sustancias simples como el oxígeno e hidrógeno a partir de un compuesto. Se aplican en la industria, el laboratorio para el análisis y aprovechamiento de materiales. El ejemplo que observamos a continuación, 2 moléculas de agua es igual a 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno. Un ejemplo que realizamos en la universidad con una batería fue separar el hidrógeno y el oxígeno. Les voy a hablar sobre la sustitución simple. La sustitución simple ocurre cuando un elemento más reactivo reemplaza a otro dentro de un compuesto, como podemos observar en la fórmula general, donde A viene siendo el elemento más reactivo, por eso se une con C, liberando B. Su aplicación es en la producción de metales y generación de gases como el hidrógeno. A continuación vemos un ejemplo, donde zinc sería el elemento más reactivo, lo cual hace mezclarse con el cloro, liberando hidrógeno. Aquí se crea el cloruro de zinc, que es una sal soluble en agua usada en la industria química. La doble sustitución ocurre cuando dos compuestos intercambian iones formando dos productos nuevos, como observamos en esta fórmula general, donde A se mezclaría con el elemento D y B se mezclaría con el elemento C. La doble sustitución se usa para identificar iones en análisis químicos y producción de sales. Un ejemplo de esto sería la formación del cloruro de plata y nitrato de sodio, donde podemos ver que plata se une con el cloro y el sodio se une con el nitrato, formando lo que mencioné anteriormente, que es el cloruro de plata, que es un sólido insoluble, aparece como precipitado, y el nitrato de sodio, que permanece disuelto en la solución, como podemos observar en la imagen. A continuación vamos a hablar sobre el inicio de transferencia de electrones, también conocidos como reacciones redox. Las reacciones redox son procesos químicos donde ocurre un cambio en los números de oxidación de los átomos de los reactivos al transformarse en productos. Casi siempre debe haber uno que se oxide y otro que se reduzca. El que se oxida pierde electrones y su número de oxidación aumenta. El que se reduce gana electrones y su número de oxidación disminuye. Tenemos los agentes químicos, que el agente reductor es la sustancia que cede electrones, al cederlos se oxida, y el agente oxidante es la sustancia que atrapa electrones y por lo tanto es el que se reduce. A continuación vamos a ver un ejemplo donde tenemos como primer paso tenemos que los números de oxidación sean iguales a 0. Como segundo paso debemos sacar los elementos que varían sus números de oxidación y colocarlos en una semi-reacción
para poder igualarlos. Como tenemos que el cobre pasa de 0 a 2, significa que pierde 2 electrones, y como el nitrógeno tenemos que pasa de 5 a más 2, significa que gana 3 electrones. Multiplicamos en X y nos daría, esto se hace con el fin de que se eliminen los electrones al hacer la suma. Los números obtenidos al hacer la suma las colocamos en la reacción principal, lo que nos va a permitir comenzar con el método de tanteo para poder igualar la reacción principal. Las reacciones no redox son un tipo de reacciones químicas en las cuales no ocurre transferencia de electrones. Esto significa que los números de oxidación de los elementos se mantienen iguales antes y después de la reacción, por lo que no se produce oxidación ni reducción. En estas reacciones lo que ocurre principalmente es un reordenamiento de átomos o iones. Existen varios tipos de reacciones no redox, como las reacciones de síntesis, descomposición, doble desplazamiento y las reacciones ácido-base. Un ejemplo muy claro de este último tipo es la reacción de neutralización ácido-base. En este ejemplo, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de sodio. Como resultado de esta reacción se forma el cloruro de sodio y el agua. La ecuación química que representa esta reacción es: el ácido clorhídrico más el hidróxido de sodio produce cloruro de sodio y agua. Aunque se obtienen nuevas sustancias, es importante resaltar que no hay transferencia de electrones, por lo que esta reacción se clasifica como una reacción no redox. La importancia de las reacciones no redox radica en que ocurren en muchos aspectos de la vida cotidiana, en el laboratorio y en la industria. Se utiliza para neutralizar sustancias ácidas, producir sales, realizar análisis químicos y mantener procesos seguros, ya que no implica cambios electrónicos. La energía intercambiada, termodinámica y entropía. Este criterio se basa en la primera ley de la termodinámica, la medición de la entropía de reacción, variación de U o variación de H. Define la estabilidad relativa de los productos frente a los reactivos y la dirección de flujo térmico. Tenemos las exotérmicas cuando la variación es menor a cero, es decir, que la energía se desprende hacia sus alrededores o liberan calor. Aquí tenemos el ejemplo de la combustión del propano, que se divide en 3 procesitos. El proceso de ruptura, es decir, que requiere energía. Este es un proceso endotérmico, es decir, se rompen 2 enlaces de carbono y 8 enlaces de carbono e hidrógeno en la molécula de propano. Y se rompen 5 enlaces dobles de oxígeno en la molécula de oxígeno. El proceso 2, el cual es el proceso de formación. La formación de enlaces siempre va a ser un proceso exotérmico. Se forman 6 enlaces dobles de carbono y el oxígeno dentro de las 3 moléculas del CO2 y se forman 8 enlaces sencillos de oxígeno e hidrógeno dentro de las 4 moléculas del H2O. Y como el balance final, podríamos decir que la energía liberada de los productos es mucho mayor a la energía consumida en los reactivos. Bien, en la instancia 3 tenemos las endotérmicas, es decir, que absorben calor. La energía se toma del entorno. Aquí tenemos también un sencillo ejemplo, el cual es el nitrato de amonio. Químicamente, para separar estos iones, el sistema debe absorber una gran cantidad de energía, conocida como energía de red. Este es el paso que consume el calor del ambiente. En el paso número 2, la hidratación de los iones. Químicamente esta interacción se llama ion dipolo. Al formarse estas nuevas uniones débiles con el agua, se libera algo de energía, lo cual es la energía de hidratación. Bien, en el balance de energía, aquí podemos decir que la variación es mucho mayor a cero. Este compuesto específico, la energía se requiere para romper la red cristalina es mayor que la energía que se libera al hidratar los iones. Como resultado, el proceso tiene un déficit de energía. Para completar, se succiona energía térmica del agua circundante. La temperatura del agua baja drásticamente, por eso al tocar el recipiente se podría sentir helado. Para finalizar, se puede concluir que las reacciones químicas son procesos fundamentales que permiten la transformación de la materia. Tanto las reacciones redox como las no redox son esenciales para comprender los fenómenos naturales,
desarrollar procesos útiles y explicar los cambios químicos que ocurren en nuestro entorno.